La oscuridad del alma humana no siempre nace de las sombras. A veces se alimenta del brillo de una pantalla. Una película puede inspirar sueños, arte, esperanza, pero en las mentes equivocadas puede despertar algo más: la necesidad de matar. Hoy conocerás la historia de quienes confundieron la ficción con la realidad, asesinos que llevaron el terror del cine a las calles. Él es Daniel González, el Freddy Krueger de Londres. Yo soy Mauricio y te cuento su historia. Daniel era un joven británico con una mente fracturada, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Pasaba los días solo, jugando videojuegos y viendo películas de terror. Su favorita, Pesadilla en Elm Street. En septiembre del 2004 salió de su casa con un cuchillo y una idea clara. Quería ser recordado como un asesino tan famoso como Freddy Krueger. En solo 2 días atacó a 6 personas al azar en Londres y Sussex. 4 de ellas murieron. Durante su arresto, gritaba que se sentía como un dios. Más tarde, escribía en su diario: he hecho realidad mi sueño. Soy como Freddy, un asesino de verdad. Después de su arresto, González rompió en llanto y dio una declaración en la que dijo que lamentaba su muerte. Vi a ese tipo, explicó. Pensé, ok, listo, tranquilo. Luego salté y lo metí hasta el final. Era un cuchillo tan largo, no había oportunidad para el pobre tipo. No había posibilidad. Después del veredicto, su madre Leslie Savage alegó que a la familia se le había negado la ayuda médica adecuada. Cada vez que pedí ayuda para Daniel, nos dijeron que teníamos que esperar a que pasara una crisis. Estas fueron palabras de su madre. La señora Savage reveló que en algún momento había escrito a los servicios sociales preguntando: ¿mi hijo tiene que cometer un asesinato para obtener ayuda? Solo meses antes de los asesinatos, dijo, González le pidió a su médico pidiendo una intervención. Por favor ayúdeme. Esto es muy urgente. Las víctimas que murieron fueron Derek Robinson, de 76 años, y su esposa Jean, de 68. Ambos vivían en Highgate, al norte de Londres, así como también Kevin Moley, de 46 años, que fue asesinado en Tottenham, al norte de Londres, el 17 de septiembre del 2004, y Mary Harding, de 73 años, que fue asesinada 2 días antes, cerca de Worthing, al oeste de Sussex. Las víctimas que escaparon fueron Peter King, de 61 años, de Portsmouth, y Comis Constantino, de 59 años, de Hornsey, al norte de Londres. Pero el ataque más violento que realizó fue en contra del señor y la señora Robinson, al principio de sus crímenes. El caso de González atrajo la atención de los médicos por su crueldad y la inquietante inspiración que encontró en los personajes ficticios de películas de terror. La historia también puso de manifiesto la deficiencia del sistema de salud mental en el tratamiento de personas con trastornos graves. Richard Horwell, fiscal, dijo que González posteriormente trató de manipular a los psiquiatras para que creyeran que escuchaba voces que le ordenaban matar y que era un psicópata cuya personalidad misma lo llevaba a cometer asesinatos. Desinhibido por un cóctel de drogas y alcohol, la defensa afirmó que era culpable de homicidio involuntario, no de asesinato. La fiscalía aceptó que González tenía un trastorno de personalidad, pero insistió en que no sufría de una enfermedad mental. Fuera de la corte, el inspector en jefe, David Cobb, mencionó: González quiere ser recordado como un famoso asesino en serie, pero espero que lo olviden y solo recordemos a sus víctimas. Lo que hizo González fue impactante y brutal, y dejó a las familias traumatizadas. Era inteligente y manipulador, y no quería aceptar la responsabilidad por lo que hizo. Más tarde confesó haber asesinado a todas sus víctimas, diciendo: lo siento, solo quiero que me encierren. De hecho, debería ir a la silla eléctrica. En Broadmoor, el hospital psiquiátrico de máxima seguridad donde estaba recluido, le dijo a un psiquiatra: creo que estaré fuera en 8 o 10 años. González fue considerado uno de los hombres más peligrosos detenidos ahí. Intentó en una ocasión
morderse hasta la muerte. Nunca había visto a nadie morderse con esa ferocidad. Varios miembros del personal lo describieron como un claro intento de morir, dijo el Dr. Edward Petch, consultor. Dada su historia, realmente estaba tratando de suicidarse. Sintió que el suyo no era un trabajo completo. Soren Brothers Partnership dijo que no había mostrado signos de violencia graves hacia los demás, aunque había amenazado con violencia cuando era más joven. Todos los que estaban involucrados en su cuidado se sorprendieron y horrorizaron al escuchar que había sido acusado de estos terribles delitos, dijo un portavoz. Estos incidentes no fueron precedidos por una historia de violencia. La organización benéfica de salud mental, Redning, habló que el caso representaba un fracaso total de los profesionales médicos para hablar entre ellos o para involucrar a su familia. Finalmente González murió en prisión en 2007, luego de cortarse con un trozo de vidrio. Su caso levantó una pregunta que aún resuena. ¿Qué pasa cuando la enfermedad mental y la cultura del terror se cruzan sin control? Pero él no es el único caso que existe en la categoría de asesinos que se inspiraron en películas. Peter Moore, el empresario del terror, es uno más agregado a la lista, y te cuento su historia. Peter Moore parecía un hombre común, propietario de varios cines de Gales. Coleccionaba pósters y máscaras de asesinos icónicos, pero en 1995 la fantasía lo consumió. Una noche de diciembre, disfrazado de asesino de película, atacó a 4 hombres en distintas zonas rurales. Los apuñaló brutalmente. Durante el juicio, confesó que se inspiró en personajes como Jason y Leatherface. Era como dirigir mi propia película, declaró con frialdad. Fue condenado a cadena perpetua. Hoy Peter Moore sigue vivo en prisión, sin mostrar remordimiento. Los Scream Killers. La pesadilla adolescente también despertó terror por asesinar y tratar de recrear en la vida real la película de Scream. En California, 1998, 2 adolescentes, Brian Draper y Troy Adamczyk, decidieron recrear su película favorita. Grabaron videos planeando el asesinato de una compañera, Cassie Studart. En la cinta se les escuchaba decir: "Será como en la película, solo que mejor." Just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. Esa noche, mientras Cassie cuidaba una casa, los jóvenes la apuñalaron 30 veces. El crimen conmocionó a todo Estados Unidos y un fiscal dijo en el juicio: "No culpen al cine, culpen a los monstruos que quisieron ser protagonistas de él. Hoy, ambos cumplen cadena perpetua." Y por último, te presento a Mark Branch, el imitador de Halloween. En 1988, en Greenfield, Massachusetts, Mark Branch, obsesionado con Michael Myers, decidió convertirse en él. Asesinó brutalmente a una joven fanática del cine de terror, Mary Lou, recreando escenas de su saga favorita. El pueblo lo conocía como el Chico del Cuchillo. Cuando las autoridades se dieron a la tarea de buscarlo, este sujeto se escondió y posteriormente se ahorcó en un garage abandonado. Las investigaciones procedieron y lo que encontraron en su habitación eran muros llenos de pósters de la película de Halloween y máscaras. Estas son personas comunes, marcadas por traumas, delirios o poder, que se convirtieron en monstruos. El cine no los creó, pero sí les dio un espejo, uno donde pudieron ver reflejada su locura y darle forma, porque a veces lo más aterrador no está en las películas, está en nosotros. Muchas gracias por haber llegado a este episodio. Si te gustó, suscríbete. Nos escuchamos en la próxima.